Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo hablando sobre la historia después de Babel. Babel se produjo unos 200 años después de el diluvio universal. Ahí empezó toda la historia humana. En Babel se dispersaron todos los pueblos, los clanes, tal vez 72 clanes, como dice la Biblia, pero de los cuales nos quedan evidencia de 22 familias lingüísticas. Una de ellas, la indoeuropea, del haplogrupo del cromosoma YR, pues es una de las más fuertes e importantes. Prácticamente todos los imperios del mundo han surgido de todos los imperios poderosísimos a nivel mundial han surgido de este haplogrupo, de esta familia indoeuropea. Ahora vamos a estudiar la familia indo-irania, que se compone del haplogrupo R2 y se compone de los persas y los hindús o los indios de la India. Vamos a hablar de cómo se formaron sus familias lingüísticas, sus lenguas y algunas cosas importantes. Es muchísimo lo que se ha hablado de persas y de indios, entonces vamos a hablar ahora pues más bien de su evolución lingüística. Los invito a ver otras historias sobre persas y indoarios y los indoarios. Bueno, pues muchas gracias. Esto es una evidencia más de que el diluvio universal cambió la historia de la Tierra y ahí empezó la historia. Veamos ahora pues la familia indo-irania. Los pueblos indoeuropeos del haplogrupo R se dividieron muy rápidamente en dos. Los R1, que fueron los occidentales ya analizados en los anteriores videos, y el R2, que son los indo-iranios. El R2 A1 fueron, de ahí vienen los de indios, y el R2 A2 los iranios. Vamos a ver estos dos pueblos, o dos grandes grupos de pueblos muy importantes. Las lenguas indo-iranias se dividieron en dos. La indo-irania se dividió en dos, el iranio antiguo y el indoario. Vamos a estudiar específicamente el iranio antiguo en este momento. El iranio antiguo derivó al iranio medio, más o menos por el 1700 a.C. En el 1300 a.C. se dividieron en dos, occidental y oriental. El occidental, en sudoccidental, que dio lugar al persa medio, al persa clásico, y después al persa moderno. Esto está fundamentalmente en Irán. También se desarrolló el Pahlavi en el mismo Irán. En el sudoccidental también estuvo el Dari en Afganistán, el Táctico en Tayikistán, el Tat en Azerbaiyán, el Uri en Irán, el Batiari en Irán, el Kunsari en Arabia. El noroccidental dio lugar al Medo, que está en Irán, al Parto en Irán, al Kurdo en Irán, al Balucho en Pakistán. El Medo y el Parto prácticamente son lenguas ya muertas. En el lado oriental del iranio se dividió en septentrional, que es el osetio allá en el Cáucaso, y el meridional, que es el escita y el pashto. En el noreste del Mar Negro y en Afganistán se encuentran estas dos lenguas. Entonces, la lengua que está más desarrollada actualmente es el persa moderno y el pashto en Afganistán. La otra familia de las lenguas indo-iranias son las indoarias, específicamente de la India, que más o menos se establecieron ahí en el 2100 a.C. La otra rama de las indoiranias son las indoarias, que son las que se desarrollaron en lo que es actualmente la India. Dio lugar, el primer idioma importante es el védico, que se dividió en dos. El sánscrito, que es prácticamente la lengua ceremonial de los hindús, que persiste hasta la fecha como prácticamente lengua religiosa ceremonial. Y el védico prácrito. El prácrito antiguo derivó en el Pali, más o menos en el 500 antes de nuestra era. Y de ahí derivó en varias familias y lenguas. La más importante de ellas es la Apabhramsa, que es donde se habla la mayor parte de los indios actuales. Vamos a hablar
Esta se dividió en tres ramas: la romaní, que es la de los gitanos que emigró hacia Occidente, que tiene muchos dialectos; la de la India septentrional, que es la más importante y vamos a verla un poco más a detalle; y la sinjalés maldivo, que son los de Sri Lanka o Ceilán y los de las Islas Maldivas y del sur de la India. Muy relacionados con los drávidas, que estudiaremos cuando veamos a los grupos camitas. La lengua india septentrional, o sea, del norte, se dividió en el dárdico, y en el occidental, en el central, oriental y centro-oriental. La más importante de todas ellas es el central, y de ellas es el hindi o el hindi. Ese idioma lo hablan más de 400 millones de personas. Es el idioma más importante o más difundido en la India, y es el idioma oficial, aparte del inglés, en la India. Aparte hay muchísimos otros lenguas, dialectos e idiomas en la India, muchísimos. Lo importante es que vamos a hablar, estamos hablando de cómo se dividieron estos idiomas. Y más o menos para el año 1100 después de Cristo ya estaba el hindi antiguo y ahora el hindi moderno, que es el idioma oficial de la India. El imperio persa fue muy fuerte hasta que fue conquistado por los musulmanes, por los árabes, en el siglo VII de nuestra era. Y luego ese imperio que habían construido también los persas con los musulmanes fue arrasado por los mongoles de Gengis Khan. Después pues se han repuesto, han construido su propio país es Irán, mantiene su independencia y son un pueblo de religión musulmana que hasta la fecha vive. Por otro lado, la India pues es un pueblo más numeroso del mundo, con mucha historia, donde llegaron primero los drávidas. Hubo una lucha entre indoarios y drávidas, y se impusieron los indoarios e impusieron una religión basada en las castas. ¿Qué quiere decir? La inamovilidad de las clases sociales. Donde nacías, ahí morías. Y también la religión de los mantras y de la reencarnación. Y esto era con el fin del control social más fuerte que ha habido en la historia de la humanidad. La historia de la religión hindú es una historia de opresión a las otras grupos sociales que había en la India, especialmente los drávidas y también los sino-tibetanos o los austronésicos. Esto es muy importante notar. Por otro lado, pues la India es un país demasiado grande, demasiado diverso y con muchísimas contradicciones actuales. Tenemos entonces dos grandes pueblos que se desarrollaron de los indoeuropeos: los persas y los hindús, los indios, que hablan su idioma hindi. Pues muchas gracias. Con esto terminamos la visión de los indoeuropeos, pero también la visión de los jafetitas. Hemos visto todos los pueblos jafetitas, o bueno, todas las familias lingüísticas jafetitas. A partir del próximo video empezaremos a ver las familias lingüísticas descendientes de Cam. Y será el último grupo. Primero vimos las familias semitas, luego las cafetitas, y ahora nos toca ver las camitas para ver cómo todos los pueblos iniciaron prácticamente su familia lingüística en el año 2900 a.C. y se dividieron en muchísimos pueblos y lenguas hasta la fecha. Muchas lenguas y muchos pueblos han sido exterminados o sus idiomas han sido prácticamente extinguidos. Y muchas culturas también han desaparecido. Bueno, ¿qué nos queda para el futuro? Pues no sabemos, pero lo podemos construir conscientemente. Finalmente hubo un Babel que dispersó los pueblos y hubo un Pentecostés que está uniendo a todos los pueblos en una nueva lengua, la lengua del amor, de la justicia y de la verdad. Muchas gracias. Qué agradable es saber que todos descendemos de una misma familia.
la familia de Noé. Y todos los pueblos se dividieron por su egoísmo y por su, finalmente, afán de poder. Y este afán de poder dividió a la humanidad y ha generado grandes guerras, destrucciones y, sobre todo, grandes sufrimientos a la humanidad. Pero también grandes cosas, grandes artes, grandes bellezas, culturas maravillosas. Las culturas son bellísimas y maravillosas. A partir de Babel, que se dieron los pueblos, empieza la historia de salvación de la humanidad a partir de los hebreos y del catolicismo. Bueno, vamos a ver en el próximo video a los pueblos camitas para terminar de ver la historia desde Babel y luego pasaremos, ya una vez visto los antecedentes del diluvio, la geomorfología, toda la situación astronómica que originó el diluvio universal, pasaremos a concluir nuestros temas del diluvio universal. Muchísimas gracias.